Último bloque de este episodio de YTPK y en este segmento con el doctor Gustavo Piñeiro, que me acompaña para hablar del factor persona, vamos a hablar de un tema delicado, vamos a hablar de un tema muy sensible, porque la historia que antecedió a este bloque que le denominamos devolución es una historia muy fuerte realmente. La familia tuvo que afrontar la pérdida en circunstancias trágicas de quien era el corazón de la familia, el papá proveedor, que encima era un ejemplo de trabajo, y delincuentes irrumpen en el domicilio y en medio de esa situación terminan asesinándole al hombre. Queda el chico como el hombre de la casa cuando eso era solamente un adolescente y cae en un estado depresivo. Posteriormente se recompone, como vieron en los bloques anteriores, y logra fundar 2 empresas que tiene como elemento común o como común denominador la memoria del padre fallecido, que era un hombre trabajador, un artesano en su profesión, y es como que de esa manera le están rindiendo culto a la memoria del padre que ya no está. Y allí surge este diálogo con el doctor Gustavo Piñeiro y decíamos, ¿qué hacemos con el duelo? ¿Cómo tratamos al duelo? ¿Y cómo nos recomponemos ante una pérdida tan dolorosa? Doctor, gracias por estar en YTPK nuevamente. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí conmigo en mi domicilio, donde también hemos recibido pacientes y te recibimos algunas otras veces. Este tema del duelo a nosotros como familia nos ha impactado desde jóvenes con mi esposa al perder a nuestra hija. Entonces fuimos procesando todo esto y lo entendemos perfectamente, y a su vez a mí me ha tocado con mis pacientes hablarlo muchísimas veces. Estuve como capellán también de un hospital aquí en la ciudad de Asunción y muchas veces me tocó intervenir cuando el paciente ya está muy delicado y más de una vez fallece. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo lo encaramos? ¿Cómo la familia lo vive? También comparar culturas. Me ha tocado viajar por diferentes partes del mundo y bueno, las diferentes culturas van tomando esto de otra manera. ¿Cuál sería la mejor manera de procesar esto? Y en resumen yo diría recordar la parte buena. Claro, habrá personas que actuaron muy mal en la vida y uno hasta puede estar contento de que falleció, pero están los otros, la mayoría, que han dejado un legado, y que el hijo o la hija continúe con eso me parece muy bueno. Entonces, en vez de festejar o de recordar el día del fallecimiento, recordamos el día del nacimiento. Incluso mantener, ¿por qué no?, algunos objetos que eran de la persona o algunos desafíos que él tenía y que no los pudo concluir, que ahora la familia lo pueda seguir adelante. O sea, retener el recuerdo positivo, claro, la memoria buena. Claro. Porque cuando viene el momento, en este caso que mencionaste, no es solamente lo sorpresivo, sino lo dramático de todo lo que rodeó ahí. Ahí hay un estrés postraumático, decimos, en todos los que vieron eso y vivieron, que necesita también un tratamiento para dejar de sentirlo como que va a pasar mañana otra vez. Entonces eso necesita un proceso de entender que fue un accidente en la vida. Esto no sucede frecuentemente, que esto fue algo ocasional y que probablemente en toda la vida no se va a volver a presentar. Entonces sí, tomamos recaudos contra quienes quieren hacernos daño, pero no estamos pensando que esta noche nos van a robar otra vez o mañana va a suceder algo así. Entonces es muy importante procesarlo. Y con relación al duelo, a la pérdida del ser querido, el primer día hay una sorpresa tan grande cuando es así repentino, que no lo entendés y pensás que todavía la persona está por ahí. Sí. Y de hecho, algunas culturas que creen en la inmortalidad del alma, creen que la persona puede estar flotando en algún lado. Sin embargo, en la cultura bíblica y hebrea antigua, tenían bien sabido que la persona fallecía y iba al sepulcro, a la tierra de donde había venido, y que iba a tener que esperar al Mesías, quienes vivieron antes de Jesucristo, y los que vivieron después del Mesías, de Jesucristo, están esperando también al Mesías, pero en su segunda venida, donde los va a resucitar. Esa es la cultura cristiana, digamos, Sí. ¿no? Y por eso hablamos del Evangelio, que es la buena noticia,
que eso va a suceder, que Jesucristo ya resucitó, lo que repasamos en Semana Santa, y que Él va a volver. Pero hay otras culturas que no tienen este andamiaje y creen que, bueno, que la persona va a reencarnar o que está por allá y si se portó mal puede ir hasta el infierno. Purgando su pena. Claro. Cosas que no están en la Biblia, pero sí en algunas en la culturas. Creencia, en las culturas. Pero todo, ¿sabes dónde viene? En que no acepto que la persona murió. Justamente eso quería preguntarte, ¿cómo hago o cómo se hace desde el punto de vista terapéutico y profesional para no quedar atrapado en ese recuerdo del dolor? Sí. Porque conozco gente que es como que no quiere deshacerse del recuerdo y que tampoco termina reconociendo la pérdida. Sí. Y queda pegado a algún elemento, a alguna prenda de vestir o a ese recuerdo que hace que siga estando presente, no admitiendo que ya no está. Más que nada si es desde el punto de vista negativo, porque si vos tenés un recuerdo, como me pasa a mí, tengo un sombrero de mi papá, la Biblia de mi papá, son elementos que él usaba siempre. No me causa dolor, al contrario, yo lo recuerdo con toda su misión, caminando por las calles, vendiendo libros que hacían bien a la gente. Entonces, bueno, claro, el sombrero lo usaba, el maletín y la Biblia. Eran cosas que siempre lo acompañaban a él donde iba. Allí viene como, dentro de la cultura cristiana, perdón la interrupción, pero viene como un brebaje también para el alma, porque el cristiano cree que se va a reencontrar con su ser querido. Claro, ahí está la esperanza. Sí. En vez de pensar de que la persona está sufriendo, porque fíjate que es antagónico, supongamos que existiera un infierno y existiera un cielo. ¿Cómo compatibilizas eso con el Dios que creemos como cristianos y incluso hasta los judíos y todos los que creen en un Dios creador, un Dios bueno, creador y que quiere darle lo mejor a su criatura? ¿Cómo se compatibiliza con un infierno? Lo cual te dice que eso no es así. Fue una mitología que se inventó en la Edad Media, que ya venía procesándose desde muy antes, pero que no es así. Ya los egipcios y anteriores a ellos hicieron toda una cultura de la muerte. Vos te vas a Egipto hoy en día y ¿qué visitas? Tumbas. Sí. Porque todos son tumbas, momias. Y era una cultura que desde que nacía hasta que moría estaba procesando eso. Entonces, ¿cómo sería terapéuticamente lo mejor? Bueno, el primer día la persona está en una sorpresa, está en un shock. Así que hay que acompañarle, brindarle apoyo, digamos, si quiere que le ayude a ir a bañarse, a proveerle ropa, alimento. Entonces, estar ahí, pero no preguntar, ¿y cómo fue? ¿Y qué te pasó? ¿Y por no qué? insistir con eso, sí, claro. Porque si no, la pobre persona tiene que repasar y todo. se va revictimizando, ¿verdad? Y se va grabando lo malo en vez de recordar todo lo bueno que Claro, fue. voy renovando ese recuerdo. Claro. Sí. Entonces, el primer día te parece que no puede ser. No puede ser, va a aparecer, va a abrir la puerta y va a venir. O me apareció un sueño, dice la gente. Claro, bueno. Después viene el momento de la depresión, donde la persona dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se deprime, cae en un bache. Luego viene el proceso de ir saliendo de allí hasta que lo acepta y entonces viene la regeneración donde la persona tiene una nueva vida. Ese proceso dura más cuanto más me victimizo o le extraño y repaso que ahora qué voy a hacer yo sin él o sin ella. Porque también puede existir la culpa, las cosas que no hice con esa persona en vida. Y te quedas atascado ahí. Y ahora yo tenía que haber estado con mi papá, tenía que haber salido con él. Y que ya no tiene ningún sentido en ese momento. Claro. Ahora viene lo que sí hice, lo bueno que fue compartir con esa persona y la esperanza. La palabra esperanza es clave para la recuperación, hasta para levantarse de un duelo laboral o un duelo económico, porque también hay duelos de ese tipo donde la persona de pronto pierde lo que tenía. Acá no hay terremotos, pero en lugares donde sí los hay, o que pasa un tornado, como a veces vemos, y chao tu casa, ¿no? Y sí. Ahora debe empezar de nuevo. Entonces, ¿cómo procesar ese duelo? Claro, que finalmente se traduce en el concepto de pérdida, que también está vinculado al negocio. Yo puedo tener un mal año, claro, y tengo que recuperarme, tengo que recomponerme, y no me quedo estancado en lo negativo. Al contrario, reviso lo que tengo, veo mis activos y lo transformo, innovo, mejoro para poder obtener un mejor rendimiento, valga el juego de palabras, en el siguiente periodo fiscal. Ahora,
decíamos, no quedarse atascado en el mal recuerdo, en el pasado. Y allí hacemos la conexión con la historia que nos precedía en los bloques anteriores. Fíjate que lo que hizo este joven, hoy ya han pasado por lo menos 15 años desde aquella tragedia, es montar 2 negocios. Y justamente hizo eso que acabas de decir. Capitalizó el buen recuerdo de su papá. Lo que papá hacía, lo que papá sabía hacer. Yo sigo haciendo eso, pero además le agrego mi impronta. Claro. Porque él armó 2 negocios. Uno donde está papá y otro donde está él. Y vinculó en el emprendimiento a su familia. Entonces es como que el papá, que no está físicamente, está conceptualmente allí en la empresa desde lo positivo, no desde la lamentación. Bueno, de ahí que entonces Dios o Jehová, o como le digas, puso en estos principios tan fundamentales para la humanidad, uno que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen, fíjate, ¿no? O sea, si tus padres están o no están, aún si pudieras haber perdido un hijo, entonces, ¿cómo lo vamos a honrar? Tiene que ser que yo esté mejor que antes. El duelo dura un tiempo, pero después no puedo seguir vestido de negro, claro. y lamentándome. Porque si mi hijo o mi padre estuvieran, ¿querrían eso para mí? No. Y de ahí lo otro que te decía de la mortalidad del alma contra la inmortalidad. Que si la persona se va al cielo y me está mirando llorando, ¿va a disfrutar del cielo? No. Claro. Y si me ve sufriendo, y no. Por eso que el cielo tiene que darse en un corte de la historia, donde ya lo pasado y el pecado y todo esto, y el mal y la muerte tienen que terminar. Y tenemos que ir hacia un lugar donde ya no hay muerte, ya no hay mal, ya no hay enemigo, ya, ¿entendés? Claro, y por eso el apóstol Pablo decía, claro, para mí el morir es ganancia. Claro. Entramos en el segmento religioso, pero este es un pueblo católico, creyente y cristiano. Sí, pero aparte lo estoy dando como una teoría clara que te puede ayudar a desarrollar la esperanza. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Que vos vas a proyectarte en un honrar, significa que si me llegara a encontrar otra vez con esta persona, me va a preguntar, ¿y qué pasó después? Yo morí, entonces... Y vos le empezás a decir, mirá, papá, pasó esto, pasó aquello, lo otro, mirá. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se va a sentir? Entonces, yo le hago este ensayo a los pacientes. Le digo, si tu papá estuviera acá, ¿le gustaría verte así? Y no. Claro. Y bueno, vamos a honrarle, ¿verdad? Si tu hijo, que falleció trágicamente o repentinamente, estuviera acá, ¿le gustaría verte todo el día llorando y todo el día te vas al cementerio y llorás allá? No, a él le gustaría que estuvieses recordándolo con energía, con positivismo, porque uno murió, pero los otros quedaron vivos. Claro. Entonces honremos la vida, no la muerte. Honremos la vida y rescatemos lo positivo. Me quedo con eso porque también, como decía antes, esto se vincula directamente con lo que pregona YTPK, que es el mundo de los negocios, y desde el factor persona, por supuesto, la persona termina siendo el capital principal. Una persona que esté bien, óptima, que sepa recomponerse de situaciones adversas, pues va a tener mejores resultados y va a rendir mejor. Claro, es como un paraguayo que recuerda a los líderes que dieron lugar a la patria, como pasa en mi país, Uruguay, lo mismo, y así en cada país. En vez de estar pensando en lo malo, decimos son líderes, son héroes. Bueno, nuestros padres, los fallecidos, son héroes. Vivieron, a veces tuvieron que luchar, tuvieron una enfermedad o no, o se enfrentaron, como en este caso, a un enemigo y perecieron, pero su honor no perece. Los álamos mueren de pie. Entonces, en todo incendio vemos que después del incendio la naturaleza emerge otra vez. Sí, bueno, hagamos eso. Vamos a destacar la vida. Y vuelvo a decir, la vida que querría tener esa persona que falleció. Entonces, yo que quede con vida, voy. Nos quedamos con eso. Ya. Gracias, doctor. Gracias por tu tiempo, gracias por estas reflexiones que siempre son de mucha utilidad para nuestro programa. Y a ustedes, muchas gracias por la atención y por la preferencia. Nos reencontraremos en un nuevo episodio de YTPK. Será hasta entonces.